en el versículo, capítulo 1, estamos en el capítulo 1, el versículo 19, miren lo que él dice. Está escribiendo a los filipenses y les dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, Pablo sin duda ninguna oraba a Dios y le decía: Señor, líbrame de la prisión. No para estar libre, sino porque Pablo tenía una misión que cumplir. La predicación del Evangelio corría por sus venas. Él era un apasionado del evangelismo. Yo siempre digo que los pastores todos hemos sido llamados por Dios un día, desde el vientre de nuestra madre. Dios le dijo eso a Jeremías. Cuando lo llamó, Jeremías dijo: no, Señor, pero yo soy un niño. Y Dios, cuando llama a un hombre, no acepta no. Lo llamó a Moisés. Moisés le dijo: no, pero yo no sé hablar. No digas no sé hablar. Llamó a Jeremías: no, pero yo soy un niño. No digas yo soy un niño. Cuando Dios llama a un hombre para el ministerio, coloca dentro de él un fuego, una pasión por la misión de predicar el Evangelio, que llega un momento en que él dice: ay de mí si no predicar el Evangelio. Y eso no tiene que ver con día, con noche. Eso no tiene que ver con estar en la obra activa o estar jubilado. Yo conozco pastores jubilados. Estuve la semana pasada en Bolivia y no veía hace mucho tiempo un pastor que ya está anciano, casi con 80 años. ¿Y qué haces? Me dice: fundando nuevas iglesias. 80 años. Ya no recibe sueldo, nada. Fundando nuevas iglesias. Esa es la pasión. Él no fue pastor porque recibía un sueldo, sino que está en su corazón. Y Pablo era así. La pasión del evangelismo lo consumía. Entonces, cuando lo prendieron en Roma, pues él suplicaba: Dios mío, líbrame de las prisiones, líbrame de las prisiones. Tú eres poderoso. Y no solo eso, sino que le escribió a los filipenses y les dijo: hermanos, oren por mí para que Dios me libre de las prisiones. Y más todavía les dice a los filipenses: y yo sé que porque ustedes están orando por mí, finalmente Dios me va a librar. Ahora, lo que ustedes no saben es que Pablo murió y nunca fue librado de la prisión. Entonces viene la pregunta aquí: ¿y a dónde se fueron todas las oraciones de los filipenses? ¿Y a dónde se fue la oración de él mismo? Entonces, este es el tema de esta noche. ¿Por qué a veces Dios da la impresión de que no te responde? Tú clamas y clamas, suplicas, lloras. Porque nosotros tenemos un concepto bien humano de la respuesta a nuestras oraciones. Por ejemplo, vamos a decir que Dios no permita, pero estoy haciendo una ilustración, que mi hijo es atropellado y lo llevan al hospital entre la vida y la muerte. Y yo caigo de rodillas y le digo: Dios mío, tú me has escuchado tantas veces has respondido mi oración. Y ahora yo te suplico, por favor, levanta a mi hijo de esta situación. Si tienes que tomar mi vida, tómala. Yo ya he vivido, pero mi hijo es un joven, tiene hijos pequeños. Señor, no permitas. Y clamo a Dios con todo mi corazón toda la noche. Y a las 5 de la mañana el médico aparece con una sonrisa y dice: pastor, gloria a Dios, su hijo salió del estado crítico. ¿Qué voy a hacer yo? Levanto las manos al cielo y digo: Señor, gracias, tú eres bueno. Pero ¿qué pasa si a las 5 de la mañana el médico sale todo triste y dice: mire, pastor, hicimos todo lo que pudimos, pero no logramos, su hijo descansó? Y ahí, ¿Dios respondió mi oración o no?
Cuando las cosas nos van bien, porque yo veo aquí al hermano moviendo, dice, sí, sí respondió. Es que cuando las cosas nos van bien, creemos que Dios responde las oraciones con sí o con no. Pero cuando estamos donde las papas queman, ahí la cosa es diferente. Porque ahí queremos que Dios siempre nos diga sí. Que Dios siempre atienda las oraciones. Y tú sabes que hay mucha gente que busca a Dios porque quiere respuestas a sus oraciones. Yo conozco gente que no quería saber nada de Dios. Conocí un militar allá en América del Sur. Cómo ese hombre era terrible, ¿sabe? Hacía sufrir a su esposa, la maltrataba, no físicamente, pero con palabras, emocionalmente, porque ella era una fiel miembro de iglesia, una mujer cristiana, pero él un militar terrible y la hacía sufrir. Aquella señora era una heroína del evangelio. De repente esta noche yo estoy predicando aquí para una señora cuyo esposo tampoco quiere saber nada de Jesús, nada del evangelio, y tú vienes a la iglesia a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución que a veces tienes en casa. Y este hombre pues era duro. El único capaz de enternecer su corazón era su hijito de 3 años. Nadie más enternecía su corazón. Un día el pastor se atrevió a visitarlo en casa. ¿Para qué? Lo botó de la casa así a gritos. Lo expulsó fuera de aquí. Yo no te pedí que vinieras. Pero un día el hijito de 3 años, los médicos le dicen está con leucemia. La única manera de salvarlo sería un trasplante de médula de un hermanito, pero no tenía, era el único. Entonces el médico dijo, el único remedio es que ustedes tengan otro hijo y que él provea lo que el niño necesita para recuperarse. Pero hasta tener el hijo y todo, pues ya no había tiempo, el niño se estaba muriendo. Y ese hombre ateo que no creía en Dios, no creía en Jesús, no creía en la palabra de Dios, al ver a su hijito muriendo, cayó de rodillas y levantó los ojos al cielo y dijo, Señor, cura a mi hijo, por favor. Si tú sanas a mi hijo, yo seré tu siervo para el resto de mi vida. Te serviré. Perdóname por lo que hice, porque no te acepté, porque te negué, porque perseguí a mi esposa. Pero Señor, ten piedad de mí, sana a mi hijo. Y Dios sanó al muchacho. Hay mucha gente que espera ese momento para entregarse a Jesucristo. Mi padre era uno de esos, ya les hablé de anoche. Él no quería bautizarse porque decía, yo me bautizo el día que yo sepa que no voy a caer más. Pero ese día nunca va a llegar, querido. Porque ningún ser humano puede decir, a partir de hoy no voy a caer más. Porque en esta tierra estamos caminando en el camino de la perfección. Ese es mi tema otra noche, más adelante. Pero mi padre, un hombre duro, 34 años diciéndole no a Jesús. Yo no sé hace cuánto tiempo tú le estás diciendo no a Jesús. ¿Hace cuánto tiempo Dios te está llamando? ¿Hace cuánto tiempo Dios está tocando la puerta de tu corazón? Y tú, no. E inventas argumentos. Hay muchos argumentos. La gente inventa muchos argumentos. El otro día una señora me decía, pastor, yo no quiero bautizarme porque yo no quiero cambiar de religión. Cuando mi madre murió, yo le he prometido que no voy a cambiar de religión. Y yo quiero respetar la memoria de mi madre. Bueno, pues para esta señora, el bautismo era cambio de religión. Pero el bautismo no es cambio de religión. Ellos se han bautizado esta noche. Ellos no han cambiado de religión. El bautismo no es cambio de religión. ¿Tú crees que la vida cristiana es una cosa tan así banal, como que yo soy de las Chivas, me saco la camiseta de las Chivas, ahora me pongo la camiseta de las Águilas
Yo soy bautista, ahora me vuelvo metodista, ahora me vuelvo adventista. No, querido, si la vida cristiana no es una cosa tan banal como esa. La vida cristiana, el bautismo no es cambio de religión. Te voy a explicar un poquito. Yo conocí a un hombre malo, ¿sabes? Malo. Recibía su sueldo, porque en ese país pagan el sueldo todo viernes en la tarde. Entonces recibía el sueldo y en lugar de llegar a la casa y decir, hija, mira, vamos a comprar las cosas, porque ya al final de la semana la heladera vacía, no había qué comer, 3 hijitos pequeñitos. En lugar de llegar a la casa y decir, mira, hija, he recibido el sueldo, vamos a comprar. A mí me emociona cuando yo voy a veces, me gusta ir a los mercados para observar. Y veo a veces los domingos de mañana así, el papá con la esposa, con los hijitos, el carrito lleno de compras y ellos comiendo unos tacos ahí, todos felices, ¿no? Qué linda familia, el cariño, ¿no? Conseguí un poco de dinero, ahora voy a alimentar a mi familia, voy a cuidar. Pero este hombre no, él recibía el dinero, desaparecía. Viernes en la noche no aparecía, sábado todo el día no aparecía, sábado en la noche no aparecía, aparecía el domingo de tarde. Gastaba todo lo que había ganado con mujeres, con bebida, con amigos, con cerveza. El domingo en la tarde, después de mediodía, aparecía todo avergonzado, sin un centavo en el bolsillo. Y para que la esposa no reclamara, ya entraba golpeando, pegando a la pobre esposa, pegando a los hijos ya de miedo, cuando lo veían llegar ya se metían debajo de la cama. ¡Qué familia! No había qué comer, todo lo que había ganado la semana pasada lo había gastado con bebida, con mujeres. Y un día se encontró con la palabra de Dios y encontró a Jesucristo y estudió la palabra y se bautizó. Hoy día es un hombre bueno, un esposo extraordinario. Los hijos lo aman, una familia unida. Ahora dime, ¿cambió de religión o cambió de vida? Pues el bautismo es cambio de vida. Pero mi padre tenía sus argumentos para no bautizarse. Y yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tú estás usando tus argumentos para no bautizarte? La palabra de Dios dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. No es mañana, es hoy. Entrégale la vida a Jesús hoy. Pero entonces, pues mi padre, un día yo llego a la casa y me dice, hijo, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? Quiero que me bautices. ¿Pero cómo? Me dice, ya me entregué a Jesucristo. Y el pastor quería bautizarme, pero yo le pedí, por favor, que tú llegaras, porque yo quiero que tú me bautices. Y le digo, pero ¿cómo sucedió eso? Interesante lo que él me dice. Mira, hijo, cuando yo estaba bien de salud, cuando estaba sano, pues yo estaba en pie, entonces solo miraba el plano horizontal. Pero caí enfermo, estoy con cáncer, voy a morir. Y ahí caí en la cama. Y al caer en la cama, aunque no quería, tenía que mirar para arriba. Quiere decir que si nunca lo hubiera agarrado el cáncer, tal vez nunca se hubiera entregado. Entonces, bendito cáncer que lo agarró, porque su cuerpo está enterrado, pero cuando Cristo vuelva, Él va a resucitar. Entonces, muchas personas inventan argumentos y algunos usan el argumento del dolor. ¿Cómo me voy a entregar a un Dios que no me responde mis oraciones? A un Dios que me hace sufrir. Porque
Si tú observas el mundo en que vivimos, este mundo está lleno de injusticias. ¿Por qué los ricos que no tienen a Dios, que explotan a sus semejantes cada vez más ricos y más ricos y más ricos? Y el trabajador honesto, sincero, que da la vida en la lucha diaria, cada vez más pobre y más pobre y más pobre. ¿Por qué en un accidente, en una guerra, mueren niños inocentes que nunca hicieron nada de malo? ¿Por qué un niño con 3 años se enferma de leucemia si nunca pecó, nunca hizo nada de malo? Entonces mucha gente se pregunta, ¿qué Dios es ese? ¿Cómo puedo servir a Dios de esa manera? El problema es que nosotros pensamos que si le entregamos la vida a Jesús, listo, ahí ya se resolvió todo, porque todo nos va a salir de manera maravillosa. Ahí vamos a vivir felices, ahí vamos a tener buena casa, buen carro, buen dinero. Y yo te digo una cosa, Dios quiere todo eso para ti, pero mientras estés en esta vida muchas veces también vas a perder todo, como Job. No puedes tú seguir a Jesucristo únicamente porque te conviene seguirlo. No puedes seguir a Jesús solamente cuando te conviene seguirlo. Por eso mira lo que dice el versículo 28, el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cuando Jesús te da su bendición, su salvación, te entrega no solo el privilegio de creer en Él, sino que te entrega el privilegio de sufrir por Él. El problema es que nosotros como seres humanos solo queremos que las cosas nos salgan bien. Y delante del dolor nos rebelamos, no aceptamos. Pero ahora te voy a explicar por qué el gigante Pablo oró. ¿Por qué la iglesia de Filipos oró? ¿Y por qué Dios nunca les respondió? El propio Pablo explica. ¿Por qué? Porque lo que te parece a ti malo es lo mejor que puede suceder, aunque tú no lo entiendas. Mira lo que dice aquí, en el versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Ya les dije que Pablo estaba preso, primero en la prisión, después lo llevaron a una casa particular, pero ahí estaba amarrado, cada 6 horas le cambiaban un soldado, el pobre no podía escapar. Pero luego, en lugar de estar llorando, Dios me ha abandonado, a cada soldado que lo amarraban, Pablo le predicaba. Y ganó muchos de esos soldados para Cristo. De tal manera que cuando termina la epístola, mira en el capítulo 4, cuando termina la epístola, en el versículo 22, escribe a los filipenses y les dice, todos los santos os saludan. ¿Quiénes son los santos? Los miembros de la iglesia, ¿no? Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Quiénes son esos de la casa de César? Todos los soldados que César le había mandado y que él había ganado y los había bautizado. Entonces, sus prisiones sirvieron para que los propósitos divinos se cumplieran. Ningún dolor llega a tu vida sin un propósito. Y cuando parece que Dios demora en responderte, es porque Dios tiene un plan especial para tu vida. Te voy a ilustrar esto con un incidente de la vida de Cristo. ¿Te acuerdas de Lázaro? Lázaro era un amigo personal de Jesucristo. Lázaro y sus hermanas María y Marta vivían en Betania, a 5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Algunos de ustedes parece que están yendo a Jerusalén ahora en noviembre, ¿no?
y van a tener el privilegio de estar en Jerusalén. Si ustedes miran de un lado, a unos 5 kilómetros, está la ciudad de Betania. Y cada vez que Jesús estaba en los alrededores de Jerusalén y comenzaba a llegar la noche para dormir, Jesús no dormía en Jerusalén. Jesús le decía a sus discípulos, vamos a Betania a dormir. ¿Y dónde dormían en Betania? Se hospedaban en la casa de Lázaro, porque Lázaro era su amigo personal. Pero también porque una hermana de Lázaro, llamada Marta, era una tremenda cocinera. Le gustaba estar ahí. Una de las pocas casas donde Jesús se hospedaba, le gustaba estar, era en la casa de Lázaro. Un día cuando estaban yendo allá, estaban con tanto hambre que vieron una higuera, así como unos 200 metros del camino, y llena de hojas. Y cuando una higuera está llena de hojas, pues debe tener higos, ¿no? Entonces le dice a Jesús, vamos a recoger. Y cuando llegaron, la higuera no tenía, solo tenía hoja, no tenía higos. Y Jesús maldijo la higuera, y al día siguiente, cuando volvían de Betania para Jerusalén, la higuera se había secado. ¿Te acuerdas de esos incidentes? Un día Lázaro se enfermó y los hermanos mandaron emisarios a Jesús. Y esos emisarios llegaron y le dijeron, Señor, Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Las personas a quienes Jesús ama también se enferman? Y Lázaro no solo se enfermó, sino que murió. Y ahora yo les pregunto, ¿las personas a quienes Jesús ama también mueren? ¿También mueren de accidente de tránsito? ¿De accidente de avión? ¿De cáncer? Oh, querido, jamás pienses que porque las cosas no te salen como tú quieres, Dios no te ama. Tú eres lo más precioso que Dios tiene. Dios te ama. Pero tienes que aprender a entender que muchas veces Dios no trabaja como tu mente humana quiere que trabaje, sino como Dios en su soberanía sabe que debe trabajar. Pero hay una cosa que poca gente entiende. Los emisarios llegaron a Jesús y le dijeron, Señor, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Y Jesús demoró un día. Demoró 2 días, demoró 3 días. Seguro que las hermanas aquí seguían orando, Señor, ¿a qué hora viene Jesús? ¿A qué hora viene Jesús? ¿A qué hora viene Jesús? Es amigo de Lázaro, Lázaro se está muriendo. Y Jesús parece que ni le importaba a su amigo Lázaro, seguía tranquilo aquí. Y entonces, un momento para y dice a sus discípulos, ahora sí ya vamos, porque ya murió. Sí, ¿para qué si ya murió? Y justamente cuando llega, una de ellas, de las hermanas, viene y dice, Señor, ¿y ya para qué viniste? Ya murió. Te oramos tanto, te pedimos tanto, te suplicamos tanto y no nos hiciste caso. Ahora, ¿para qué? Ya está muerto. ¿Por qué Jesús demoró? Esto tenemos que entender, mira. Tu corazón es de este tamaño. Lo que tú le pides a Dios, para ti es lo mejor, ¿no? Señor, dame $1 millón, $1 millón, $1 millón. Pero tú piensas que $1 millón va a resolver tu vida. Y si Dios sabe que va a resolver tu vida, no te va a dar 1, te va a dar 100 millones. Señor, cúrame del cáncer, cúrame del cáncer. Y si Dios sabe que lo mejor es curarte el cáncer, te va a curar. Dios sabe lo que tú necesitas antes que se lo pidas. Pero el corazón de Marta y María estaba así, de ese tamaño. ¿Qué querían? Una sanidad. Señor, sana a mi hermano, sana a mi hermano, sana a mi hermano. Solo que Jesús tenía para ellas una bendición mucho más grande que una santidad, una sanidad. Jesús tenía para ellas, no una sanidad. ¿Qué es lo que tenía? Una resurrección. Solo que en ese corazoncito solo cabía una sanidad. ¿Por qué demoró Jesús?
Porque cuando demora Jesús, tu corazoncito que está esperando solo lo que tú estás pidiendo, en ese largo proceso de seguir esperando y seguir clamando, tu corazón se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Y cuando ya cabe una resurrección, Jesús te da la resurrección. Quiere decir, cuando Dios parece que no te responde, es porque lo que le estás pidiendo es poco. Y Dios tiene algo mejor, mucho más grande para ti, pero que no cabe en tu corazón. Y Él demora, lo que tú piensas que es demora, Él no está demorando, pero Él está esperando que tu corazón se prepare para recibir la bendición que Él tiene para ti. Y lo que Él tiene para ti es mucho mejor de lo que tú crees, mucho mejor de lo que tú esperas, mucho mejor de lo que tú pides. Necesitas aprender a confiar. Hace muchos años en el Brasil sucedió una de las más grandes tragedias. Había un congreso de jóvenes en la ciudad de Curitiba, a unos 500 kilómetros de la ciudad de San Paulo, al sur. Y el coro de jóvenes de la iglesia central de San Paulo, 40 jóvenes, llenaron un ómnibus y fueron a cantar al congreso. El sábado en la noche, cuando terminó el congreso, ellos estaban regresando para San Paulo y el ómnibus se choca con un camión cargado de fierros de construcción. 22 jóvenes murieron en la hora. Pero la tragedia no es esa. Eso ya sería trágico. Pero había otra tragedia. Una niña de 20 años se acababa de convertir y se acababa de bautizar. Y te digo una cosa, querido, muchas veces los que más te van a perseguir cuando tú decides entregarte al Señor Jesús no son tus enemigos, son tus amigos, es tu familia que no te va a entender, que no te va a comprender. Y cuando esta niña fue y dijo a sus padres, quiero bautizarme, ellos quedaron enfurecidos, estás loca, te están lavando la cabeza, te están engañando, te están mintiendo, después te van a pedir los diezmos, que esto, que aquello, pues argumentos que se usan. Y ella fiel a Dios, no, yo sé en quién he creído. Y el día que decidió bautizarse, el padre le dijo, mira, si tú tienes vergüenza, si tú tienes dignidad, después de tu bautismo no deberías venir más a la casa. Yo no te voy a votar porque eres mi hija. Pero si tú tuvieras dignidad después de tu bautismo, no pisas más aquí. Pero la niña no tenía dónde ir. Volvió a su casa. Pero la familia, papá, mamá y hermanos, la secaron completamente. Nadie le hablaba. Cuando estaban comiendo y ella se sentaba, ellos se retiraban. Entonces ella comía sola. Una vida triste, ya estaba hasta pensando salir de la casa, pero decía, si yo salgo, la posibilidad de ganarlos para Cristo se acabó. Entonces yo tengo que permanecer aquí, porque estando aquí, por lo menos tengo la posibilidad de un día ganarlos para el Señor Jesús. Y la niña cantaba en el coro. Y el jueves, antes de iniciar la excursión para Curitiba, ella se acercó al papá y le dijo, mira papá, estoy yendo con el coro de la iglesia a Curitiba. Y quiso darle un beso. Y él sacó el cuerpo y le dice, pues ándate, ¿qué me avisas? ¿No haces con tu vida lo que te da la gana? ¿Qué tienes que avisar? ¿No te bautizaste contra mi consejo? ¿Y ahora para qué me avisas que te vas a Curitiba? Ándate donde quieras, haz con tu vida lo que quieras. Pobre niña, se fue. Y el sábado en la noche, cuando el ómnibus estaba regresando, ella fue una de las que murió. Ese hombre apareció en la puerta de la iglesia esa noche, ¿sabes? Gritando, hizo un escándalo, amenazó con hacer un proceso contra la iglesia, que esto, que aquello. La niña era mayor de edad, no podían hacernos nada, pero el escándalo que
provocó. Y los periodistas al día siguiente publicaron la noticia en letras grandes que decía así: ¿dónde estaba anoche Dios mientras sus hijos le cantaban? Porque los muchachos venían cantando himnos en el ómnibus, y en medio de esos cánticos de alabanza a Dios, el ómnibus choca y ellos mueren. Entonces los periodistas ateos publican: ¿dónde estaba Dios anoche mientras sus hijos le alababan, mientras sus hijos le cantaban? El día del entierro fue una escena tremenda. 22 cajones comenzaron a bajar a la tumba, y los muchachos que restaban, que quedaron vivos, cantaban. Un coro partido por la mitad, cantaban la esperanza del encuentro con Cristo, pero al mismo tiempo que cantaban, lloraban, las lágrimas rodaban y ellos cantaban. Y el papá apareció, el papá de la muchacha, y cuando el cajón fue bajado al sepulcro, él se arrojó y gritando decía: por favor, cúbrame, yo quiero ser enterrado con mi hija, yo quiero morir con mi hija. Y ahí se abrazaba del cajón y le decía: mira, hija, el jueves cuando quisiste darme el último beso, yo no sabía que te estabas despidiendo. Perdóname. Pero ella ya estaba muerta. Los muertos ya no saben nada. Si quieres pedir perdón a alguien, pídele ahora. Si tienes que decirle que amas a tu esposa, díselo ahora. Si tienes que hacer cualquier cosa, hazlo ahora. Si tienes que perdonar a alguien que hace mucho tiempo te está pidiendo perdón, perdona ahora. Después de la muerte, ¿ya para qué? Terminó la ceremonia, todos comenzaron a ir. El hombre se quedó ahí llorando en la tumba. Todos se fueron, solo él se quedó. Pero cuando ellos estaban a distancia, la mejor amiga de la hija de este hombre, que era justamente la compañera de universidad, que la evangelizó, que le habló de Jesús, que la trajo al conocimiento de la palabra, miró y vio que el papá de su amiga muerta estaba ahí llorando, arrodillado en la tumba. Entonces regresó, solo ella, y le dijo: Señor, mira, yo sé que usted está sufriendo mucho. Y él la miró y le dice: ustedes son locos. Yo no los entiendo a ustedes. ¿Cómo pueden cantar? ¿Cómo pueden cantar? Yo estoy aquí destrozado, estoy acabado, estoy muerto. Mi hija está aquí y ustedes cantando. ¿Cómo pueden? ¿Cómo son capaces de cantar? Ustedes no tienen corazón, no tienen sentimiento. Y ella le dijo: Señor, usted no ha visto bien. Nosotros no solo cantábamos, al mismo tiempo que cantábamos, llorábamos. Llorábamos porque nuestros amigos solo despertarán cuando Cristo venga. Pero cantábamos porque tenemos esperanza. Porque mi amiga va a resucitar cuando Cristo vuelva y yo la voy a abrazar. Y los ojos de aquel hombre se iluminaron. Le dijeron: ¿qué? ¿Mi hija va a resucitar? Sí. ¿Cómo sabes que va a resucitar? Y ella metió la mano a la bolsa y sacó la Biblia y leyó Tesalonicenses: cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ella murió en Cristo y va a resucitar y yo la voy a abrazar. Y él dice: entonces yo también la voy a abrazar. Ah, no sé, Señor. ¿Cómo no sé? ¿No dices que va a resucitar? Claro que va a resucitar. Entonces la voy a abrazar. No sé. ¿Pero cómo no sabes? Es que ella murió en Cristo. Ahora yo le pregunto: ¿usted ya está en Cristo? ¿Ya le entregó la vida a Jesús? Y el hombre le dijo: ¿y qué hago? ¿Qué hago para entregarme a Jesús?
Ella le dijo: aquí, levante los ojos al cielo y diga: Señor, te entrego mi vida. Hoy ese hombre está bautizado, la esposa está bautizada y los 7 hijos que sobrevivieron están bautizados. Yo solo quiero imaginar la mañana de la resurrección, cuando Cristo vuelva y esa niña salga de la tumba y vea a su papá, su mamá, sus hermanos, todos vestidos de vestiduras blancas con corona de justicia, y diga: ¿qué? Ustedes que me persiguieron tanto, que me maltrataron, ustedes, ¿qué pasó? Y el papá le diga: hija, tal vez si tú no hubieras fallecido, nosotros todos estaríamos perdidos. Pero fue por causa de tu muerte que nosotros estamos salvos. ¿Por qué Dios no libertó a Pablo? Porque si lo hubiera libertado, esos soldados romanos que él ganó, tal vez nunca se hubieran convertido. Pero fue gracias a sus prisiones que ahora él decía: los de la casa de César os saludan. Nada te sucede en la vida sin un motivo. Cuando algo malo llega a tu vida, no te preguntes: ¿por qué estoy sufriendo? Pregúntate: ¿para qué estoy sufriendo? Porque todo sufrimiento tiene un propósito. Cuando no tienes a Cristo en la vida, el sufrimiento no tiene sentido. Pero cuando tienes a Jesús en la vida, el sufrimiento tiene sentido. No tengas miedo del futuro. No tengas miedo del presente. No tengas miedo de la muerte. No tengas miedo de la enfermedad. El diablo puede quitarte lo que quiera hoy, mañana, pero al tercer día va a tener que devolverte todo. Cuando Jesús murió, el viernes, el diablo dio una carcajada en el universo diciendo: lo vencí. Al siguiente día, el diablo siguió riendo: lo vencí. Al tercer día, el diablo amaneció riendo: lo vencí. Pero de repente su carcajada paró en seco, porque la tumba se abrió y Cristo resucitó. ¿Cuál es el mensaje? El diablo se puede reír de ti hoy, mañana, pero al tercer día va a tener que tragar su carcajada, porque Dios es Dios. Dios te va a devolver todo lo que el enemigo te quitó. Pero para eso tienes que tener la seguridad de que tu vida está en las manos de Dios. Tienes que tener seguridad de que te has entregado al Señor Jesucristo. Tienes que tener la seguridad de que vives para Él. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Pastor, ¿qué hago para entregarme? Simplemente dile a Jesús: Señor, yo creo en ti. Estaba predicando en Ucrania en marzo del año pasado. El país estaba en una convulsión política terrible, terrible. Y cuando salí de la predicación, encuentro en la puerta un hombre alto, fuerte, 2 metros de altura, enorme, llorando como un niño. Y eso es lo que me impresionó, que un hombre tan grande llorase como un niño. Y me paré y le digo: ¿qué te pasa? Y él dice: pastor, mi vida está de cabeza para abajo. Mi hogar destruido, estoy sin empleo, estoy enfermo. Mi vida no tiene sentido. Yo sé que solo Dios puede ayudarme, pastor, pero es que yo no creo en Dios. Y llorando me dice: pastor, yo quiero creer, porque solo Dios puede ayudarme, pero tengo un
corazón tan duro que no creo. Y me abrazó y dice: pastor, por favor, ayúdeme a creer. Necesito creer. Pues todo lo que tienes que hacer es levantarte y decirle: Señor, yo creo en ti.